Bienvenidos, amados hermanos y hermanas. Vamos a empezar el estudio sobre el pecado a la luz de la Biblia. Vamos a poner delante del Señor este estudio. Padre, te damos a ti la gloria, la honra, el poder y la majestad. Eres bienvenido, precioso Espíritu Santo de Dios, a este estudio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, habla el pastor Marlon Castillo desde Costa Rica. Vamos a continuar con nuestros estudios, el pecado a la luz de la Biblia. El pecado no es una negación, como mucha gente cree. El falso culto denominado ciencia cristiana, que es una filosofía que ha existido desde hace mucho tiempo atrás, pero en esta última época se ha extendido con más fuerza, amados. Es una rama supuestamente cristiana, pero que mezcla lo que es la ciencia con la parte cristiana, o la filosofía, o un pensamiento filosófico actual o moderno. O, como dice esta ciencia cristiana, modernizar el evangelio. Enseña que el pecado es una negación. Vea qué interesante lo que enseña esta parte que se llama ciencia cristiana, que la maldad es la ausencia de lo bueno y que el pecado es la ausencia de la justicia. Pero la palabra de Dios declara que el pecado y la maldad tienen existencia positiva y que son ofensivos al Señor. Salmo 51, versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Es muy importante, amados, entender que el pecado es real, existe. La palabra nos enseña que el que dice que no tiene pecado hace mentiroso a Dios, y la ciencia cristiana lo que da a entender es como una justificación de los actos pecaminosos de cada ser humano. Entonces, el pecado no es una negación, existe, es real. Mucha gente dice, es que esa es mi naturaleza pecaminosa, como enseñan los cristianos. Entonces ya yo tengo que darles rienda suelta a mi libertinaje, rienda suelta a mi vida pecaminosa, rienda suelta a los deseos de la carne. Pero se nos olvida, amados, que toda decisión trae una consecuencia, sea buena o sea mala. Ahí es lo importante, amados, de tener este conocimiento de que el pecado delante de Dios es ofensivo. ¿Qué es el pecado? El pecado ofende, la santidad y la pureza de Dios. El pecado no es una fragilidad lamentable. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que acabo de decir hace unos segundos, amados? Que mucha gente dice, es que es mi naturaleza. Yo nací así, quiero experimentar, quiero vivir, necesito dejar que mi cuerpo sea satisfecho, ¿verdad? En mis deseos pecaminosos. Entonces, si Dios dejó este cuerpo, entonces tengo que disfrutarlo mientras vivo, porque la vida es solo una, no hay otra vida. Hace poco hablé con alguien y me dijo, yo tengo que vivir lo que me quede de vida, no sé cuántos años me da Dios en esta tierra, pero tengo que disfrutar, bailar, salir, hacer y deshacer. Y yo le dije, ¿no has pensado en las consecuencias de cada uno de esos actos? Y ahí es donde a veces, amados, no nos fijamos o no pensamos en las consecuencias de ese pecado. Por eso el pecado no es una fragilidad lamentable como mucha gente piensa. Algunos, a fin de encontrar una disculpa para su indulgencia en lo malo, ¿ven? Una indulgencia, o llamémoslo así, una protección a su conciencia de su vida desordenada o de su vida independientemente de Dios, sostienen que el pecado es una fragilidad lamentablemente humana. O sea, es mi naturaleza, soy así, entonces tengo que darle rienda suelta a mi libertinaje. Pero el pecado no merece lástima, sino condenación, y el pecador es culpable delante de Dios por sus decisiones. Lamentablemente hoy en día muchos piensan así, tienen este concepto del pecado.
Cuando se le predica a una persona y se le habla que su vida está desordenada, de que tiene una vida desordenada y que todo trae consecuencias, muchas personas dicen, no importa, yo dejaré y ya veré qué hago yo con la consecuencia que suceda de mi vida. No pensamos que, amados, hoy estamos aquí y mañana estaremos dando cuentas a Dios. Hoy estamos aquí en la mañana, pero no sabemos si vamos a llegar a la noche, amados. Entonces, hay muchas personas que piensan así. ¿Cuántas personas han fallecido jóvenes? ¿Cuántas personas no han llegado a 50 años, a 30 años, además ni a 25 años? Y lamentablemente pensaban, tengo que vivir, estoy muy joven, y tenían estos pensamientos con respecto a su vida independientemente de Dios. El pecado no es imprescindible. Vea qué importante es esto. El fatalismo enseña que el pecado es una necesidad. ¿Qué quiere decir esto? Que para muchas personas el no satisfacer los deseos de la carne o el pecado o vivir independientemente de Dios es algo rutinario del ser humano. Es normal. Ir, hacer y deshacer con mi vida, vivir, como dijo alguien por ahí, vivir y dejar vivir y hacer lo que yo quiera sin pensar en que tarde o temprano tendremos que dar cuentas a Dios por todo lo que usted y yo decidamos en esta vida. Recuerde que la palabra de Dios dice que está testificado para el ser humano morir y después de eso el juicio, que es donde vamos a tener que dar cuentas a Dios de todo lo que hicimos en vida. Entonces, y esto a pesar de que el pecado por su naturaleza, nos hace incurrir en culpa. ¿Por qué? Porque muchas veces viene la conciencia, ¿verdad? Que todo ser humano tiene una conciencia y tal vez usted dice, bueno, disfruté, lo pasé bonito, como dicen muchos en el mundo, disfruté, fue una noche loca de pachanga y de esto, pero la conciencia después nos castiga, la conciencia nos dice y nos recrima y nos dice, ¿te diste cuenta de lo que hiciste? ¿Te diste cuenta de lo que pasó? Porque toda desobediencia o incurrir en libertinaje trae una consecuencia tarde o temprano por nuestros actos. Tarde o temprano usted y yo, y me incluyo, amados, tarde o temprano nos vamos a arrepentir de algo que sabemos que está mal hecho. Que aún, amados, hay personas que saben que lo que van a hacer está mal hecho, pero lo hacen sin pensar en las consecuencias. Y después, al tiempo, tal vez a los días, la conciencia lo empieza a castigar. La conciencia le empieza a decir, hiciste esto, hiciste lo otro. Muchas veces la gente no entiende que Dios nos dio, llamémoslo así, esa conciencia, esa vocecita que nos dice, no hagas eso, pero tú lo quieres seguir haciendo. No hagas aquello, porque sabes que vienen las represalias de eso, de esa noche loca o de eso. Entonces, el antiguo y extremo punto de vista, dice, de la santificación era que solo la muerte podía librarnos del pecado. Pero la enseñanza clara y enfática del Nuevo Testamento es que la sangre de nuestro Señor Jesucristo puede limpiarnos de todo pecado. Juan 1:7, primera de Juan 1:7, amados. Pero si andamos en la luz, si decimos que andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si usted vive en orden con Dios, si usted vive luchando cada día por agradar a Dios, porque amados, todos pecamos, todos fallamos. En algún momento del día, usted y yo fallamos en alguna manera, pero el Señor es fiel y misericordioso y Él sabe que somos polvos. Él entiende que somos personas que estamos en un proceso de restauración, cambiando ese chip antiguo de la carne, cambiando ese chip antiguo del mundo a tratar de agradar a Dios. ¿Qué ve Dios en usted, en mí? La disposición de querer cambiar, la disposición de querer agradarle a Él, a su palabra, al Espíritu Santo. Aunque fallemos, porque amados, todos fallamos, todos nos equivocamos y es un proceso diario, amados, todos los días. Dice Jesús dijo, hay que cargar la cruz
todos los días, es día a día, no cada mes, no cada semana cuando vamos a la iglesia un domingo, no. Todos los días tenemos que cargar con la cruz de Cristo, pensando y entendiendo que esto es un proceso. Y Dios ve las intenciones de tu corazón. Ahí es donde viene la diferencia entre una persona que quiere vivir independientemente de Dios y una persona que quiere agradar a Dios, que eso es lo que Dios valora, que eso es lo que Dios ama, que eso es lo que Dios ve en ti y en mí. Ese esfuerzo, tal vez sobrehumano, en no caer en esas debilidades, porque amados, todos tenemos debilidades en algún área. Nadie puede señalar a nadie porque en algún área nosotros fallamos delante de Dios. Todos, hasta yo, todos, amados. No hay nadie que no le falle a Dios en algún área de su vida y que todavía estemos luchando en ciertas áreas y todos los días vamos tratando de mejorar en esas áreas. Entonces, el pecado a la luz de la Biblia es importante aprender sobre este tema porque nos hace entender, amados, que necesitamos ir mejorando día con día, prestándonos al Espíritu Santo, poniéndonos delante del Señor y decirle, Padre, estas son mis debilidades, estas son mis flaquezas, necesito que me ayudes en esto, necesito que me ayudes en esta debilidad, en este carácter, en mi personalidad. Qué sé yo, amados, póngalo en el contexto que usted esté viviendo y dígale, Señor, ayúdame porque en esta área necesito ser restaurado. Muy importante, amados, entender esto. Palabras que expresan el pecado en el Antiguo Testamento. Vean qué importante que es aprender sobre el pecado o hamartía, que significa en griego el pecado. Las palabras más comunes para expresar pecado es literalmente errar en el blanco. En la Biblia, Pablo lo dice, que errar en el blanco, esta expresión significa pecado en esencia. Eso es lo que quiere decir. La hallamos así en sentido original en Jueces capítulo 20, versículo 16. Vea qué interesante, lo encontramos en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un caballo y no erraban con todas sus derivaciones. Esta palabra significa cualquier desvío moral del blanco divino. Vean lo que significa la palabra pecado en el Antiguo Testamento. Lo voy a repetir, amados. Dice, significa, oiga, vea, cualquier desvío moral del blanco divino. O sea, cualquier desviación ética o moral. Póngale el contexto que usted quiera. Es deshonrar la santidad de Dios. Esto es pecado. Cualquier pecado. No estoy hablando solo de un solo pecado. Recuerden que la palabra hamartía o pecado en griego tiene todo tipo de pecado. No abarca solo un pecado en sí, sino que la palabra pecado en el griego abarca todos los pecados que usted se pueda imaginar. Entonces, ¿qué dice? Pecado es errar en el blanco. Errar en agradarle a Dios. Una vez alguien me dijo, cuando yo le estaba dando este estudio del pecado, me dijo, pero voy a esperar a ser santo para poder servir a Dios. Y le dije, te quedarás sentado esperando. Te vas a morir esperando. ¿Por qué? Porque como dice Romanos capítulo 8 en adelante, esto es una lucha del cuerpo y la carne, y del espíritu y la carne, amados. Es diaria, como dijo Pablo. Es día a día. Entonces, esto te va a llevar en un proceso de toda la vida. Entonces, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras imperfecciones, el Señor nos utiliza por su misericordia. Porque si Dios quisiera que fuéramos puros 100%, amados, esperaría Dios a que usted y yo fuéramos santos totalmente. Pero no, Dios usa a nosotros por su misericordia, a pesar de que sabe que somos pecadores, de que estamos en ese proceso de santificación. Entonces, vean qué importante que es ir aprendiendo lo que significa el pecado a la luz de la Biblia. Ok. No solo incluyen los actos premeditados o ignorados, esto es lo que significa errar en el blanco, no solo incluye los actos ignorados, o sea, pecados por ignorancia, o pecados que ya premeditados, como le dije anteriormente, que ya sabemos que lo que vamos a hacer, ya sabemos que es pecado. Si yo sé que lo que voy a hacer, que la decisión que voy a tomar va a herir la presencia de Dios, va a herir al Espíritu Santo, va a contristar a Dios y lo hago, eso es pecado, amados. La Biblia dice que si sabemos hacer el bien y no lo hacemos, es pecado.
Esa expresión quiere decir esto, amados. También entra en esta magnitud de cuando tomamos una decisión y alguien nos invita a hacer algo que va en contra del orden de Dios, pero usted dice, son mis amigos, voy a ir para encajar. Amados, y después la conciencia o el Espíritu Santo en nuestro caso, amados, eso nos redarguye y nos dice, ¿sabías que eso iba en contra de la ley de Dios? ¿Sabías que ibas a contristar al Espíritu Santo? ¿Sabías que a Dios no le agrada esa decisión que tomaste y aún así la hiciste? Muchas veces cuando llega ese momento, el mismo Espíritu Santo viene a nuestra mente y nos dice, eso no es correcto. Eso no, que estás pensando hacer, solo por encajar con tus amigos, con tus amistades, sabes que a mí no me agrada, pero aún así, con tal de querer encajar, con tal de ser parte del grupo, vas y ¡pum!, caes en el pecado. Entonces, a eso se le llama pecados premeditados, pecados que ya usted sabe que lo que va a hacer es malo, sabe que va a lastimar la santidad de Dios y aún así va y lo hace. Ahora, ¿qué son pecados por ignorancia? Amados, a estos pecados de ignorancia llamémosle la gente del mundo, que no conoce la palabra, que no tiene un conocimiento como usted y yo de la palabra de Dios y hace cosas que uno dice, eso es pecado. Pero como la persona no conoce la palabra, no conoce el evangelio, no tiene temor de Dios, entonces se puede decir en cierta manera, amados, que son pecados por ignorancia. Acuérdense que la Biblia dice en Romanos que el conocimiento trae, ¿qué trae? La justificación, pero también la maldición. Porque si no hubiéramos sabido, como dice la Biblia en el Antiguo Testamento, que la ley dijera, no matarás, y es pecado, pero como ya sabemos la ley, ya sabemos que matar es pecado. Y así en muchas cosas que en la vida pasan, que a eso se le llaman pecados premeditados o pecados por ignorancia. Ok, amados, en el alcance de esta palabra hebrea, porque la palabra pecado y una palabra hebrea en el Antiguo Testamento está en el significado hebreo. Oiga, dice, vea qué importante, no solo se incluye los actos premeditados, ¿verdad? También el estado malo o disposición impía de la mente y el corazón. ¿Qué quiere decir esto? Los deseos de la mente y el corazón. Si sabemos que eso que estamos pensando hacer, si sabemos que nos invitan a una actividad que no agrada a Dios, y aún así en nuestra mente y nuestro corazón maquinamos, amados, maquinamos. Santiago le enseña muy bien y habla muy bien de lo que es el pecado, amados, que muchas veces la tentación no viene por Dios, Dios no tienta a nadie. El diablo te ofrece el plato, pero usted escoge ese plato o lo rechaza. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces los amigos te invitan, mira, vamos a hacer una fiesta, yo sé que usted es cristiano, pero no va a pasar nada para que nos acompañe. Pero resulta ser que en esa fiesta, amados, ahí hay guaro, alcohol, hay drogas, hay esto, hay sexo libre y todo, porque la gente se deja llevar por la música, por el momento, y ¡pum!, caes. Si tú sabías de antemano que esa fiesta no iba a ser algo agradable para Dios, ¿por qué vas? Si sabes, y muchas veces en el momento el Espíritu Santo te dice, no vayas, no vayas, y muchas veces vas. A eso en la Biblia se le llama esto, la disposición impía de nuestra mente y nuestro corazón. O sea, la intención, donde nace, primero en la mente y después en el corazón. Primero maquinamos, mira qué bonito, voy a compartir con mis amigos y todo. Y después en el corazón se toma la decisión. Amado, nuestras decisiones están basadas en lo que usted piensa en su corazón. Acuérdate que en el griego y en el hebreo, corazón y mente es totalmente diferente al orden natural que usted y yo creemos. Entonces, ¿qué pasa? En el momento en que la mente empieza a trabajar y a maquinar, así es como viene la tentación, baja el corazón y sale por la boca. Por eso Jesús dijo que lo que entra no es lo que contamina, amados, es lo que sale del corazón lo que contamina, porque ya ha estado primero en nuestra mente. Entonces, en ese momento, si usted dice, no voy a ir para compartir, para encajar, para ser parte de, pero saben, y ellos saben que usted es cristiano, que usted sirve a Dios, que usted es hombre de Dios, mujer de Dios, ¿qué hace el diablo? Te ofrece el plato. Vamos, compartamos, no va a pasar nada, sabemos que usted es cristiano, vamos a cuidar y a respetar,
Pero si usted sabe, amados, que todavía esa área todavía está siendo pulida en usted, amados, ¿por qué va a ir? ¿Por qué va usted a prestarse para el pecado? Por eso la Biblia dice en Proverbios, hay aquel que se presta o se apresura para hacer el mal. Y mucha gente cree que ese versículo está hablando de ir a hacer el daño a otra persona. Acuérdense que el mal se le hace a uno mismo, porque contrista al Espíritu Santo, apaga al Espíritu Santo, daña su relación con Dios. Entonces, no habla solo de la persona ajena, también habla de uno mismo, porque somos templo del Espíritu Santo. Vean qué importante es ir entendiendo esto del pecado a la luz de la Biblia. Génesis 4, versículo 7 dice: si bien hicieres, vea qué importante este pasaje con respecto al tema que estamos tratando, amados. Dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Dice Génesis 4:7. Gloria a Dios. ¿Qué significa eso? Que la decisión es tuya y la decisión es mía. El pecado está a la puerta. Todos los días el pecado va a estar tocando a tu puerta. Todos los días va a llegar una tentación. Todos los días va a llegar alguien. Mira, te invito a este paseo, te invito a ir a la playa, te invito a hacer aquello, lo otro. Pero sabemos que detrás de eso hay un mundo de pecado. Entonces por eso dice, y lo voy a volver a repetir, amados, dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. ¿Quién abre esa puerta? Usted y yo. Usted es el que toma la decisión de caer en pecado. Usted es el que toma la decisión de abrirle la puerta. Usted es el que toma la decisión de caer en tentación. Como dice esa imagen que yo vi ahí en Facebook, el diablo te ofrece el plato, pero usted es el que toma la decisión de abrirle la puerta, de comerse ese plato o no. Pero detrás de ese plato, amados, hay un mundo de oscuridad, hay pecado. ¿Cuántas personas yo he conocido que han sido cristianas y se fueron en una fiesta de fin de semana con los amigos porque son mis amigos, los quiero mucho, y terminaron en el mundo, amados, y hoy están apartados de Dios? Le abrieron la puerta, como dice Génesis capítulo 4, versículo 7, al pecado. Abrieron la puerta. ¿Amamos a los amigos? Sí, yo tengo muchos amigos que no son cristianos y muchos me han invitado a sus fiestas, y cuando yo sé que va a haber guaro, que va a haber esto, van a fumar, van a tomar, amados, yo prefiero decir, no gracias, no puedo, tengo una actividad, no gracias, tengo que hacer esto, amados, porque yo sé, soy humano, y hay que reconocerlo, amados, somos humanos. Entonces es mejor guardar nuestro testimonio, amados, más si usted sirve a Dios, o usted sirve a Dios, mujer de Dios, entonces su testimonio va a hablar por Dios. Acuérdense que nosotros somos los que testificamos de Dios en esta tierra. Entonces, quiero dejarle en este día, amados, en este parte del pecado, Génesis 4:7, le invito a que lo estudie y lo analice. Y la frase que quiero dejarle hoy en su corazón es: el pecado está a la puerta. Usted toma la decisión de abrir o cerrar esa puerta. Dios muchas veces permite que el mismo diablo sirva de piedra de tropiezo o de tentación para ver qué va a hacer usted. Ahí es donde Dios va a probar tu fidelidad. Ahí es donde Dios va a probar tu madurez espiritual. Ahí es donde Dios va a probar si tú abres o cierras esa puerta. Acuérdate que Dios no tienta, Satanás sí tienta, amados. Que el Señor me los bendiga muy grandemente. Nos vemos, si Dios lo permite, dentro de una semana. Active la campanita. Inscríbase a este canal, amados, que aquí vienen varios estudios para su bendición. Le invito, amados, para que el domingo ustedes, sus hijos, su familia, vean el estudio sobre el por qué no tenemos que celebrar el Halloween, amados. Muy importante. Que el Señor me los bendiga. Un abrazo desde Costa Rica. Bendiciones.